Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pantallazos Deportivos. Este espacio que fue creado y es presentado por quien les habla, José María Troche, en el año de sus 60 años de periodismo deportivo. Bienvenidos, este espacio es para ustedes donde les informamos acerca del deporte local e internacional, especialmente el fútbol, aunque hay épocas como ahora en que estamos en pleno auge del tenis, con la reaparición de Nadal, la derrota de Djokovic en Australia, y bueno, eso también forma parte del paquete de información que es indispensable en este tiempo, ya que el tenis, como muy pocos deportes a lo largo de la historia, ha tenido un crecimiento exponencial fantástico, sobre todo entre nosotros, a partir de los años 80, que fue cuando Víctor Manuel Pecci apareció aquí en nuestro país, en nuestro continente, se convirtió en un adelantado en la Copa Davis, impulsó a Paraguay hasta lo más alto que pudo haber llegado una selección local en un torneo tan importante como este, y por supuesto que también en este momento en que comienza la temporada internacional de tenis también hay cosas importantes que comentar con ustedes. Pero vamos a empezar por el principio, claro, como siempre. Y el principio es el fútbol local. Damián Bobadilla, esta promesa que surgió en Cerro Porteño hace 2 años, y que completó unos 50 partidos en la primera, marcó 18 goles entre campeonatos oficiales, Copa Paraguay y Copa Libertadores de América. Ayer fue presentado oficialmente en el San Pablo de Brasil. Estuvo allí, es cierto, sigue lesionado. Recuerden que él dejó de jugar en la penúltima fecha del campeonato clausura del año pasado por un tremendo golpe que le costó, no sé si la fractura o la semifractura de 3 costillas, de lo que se estaba reponiendo, y ya está en condiciones de volver a entrenar con cierta intensidad en poco tiempo más. Pero esta transferencia y esa lesión le costó no estar en la selección sub-23 que va a jugar el campeonato panamericano de Venezuela para clasificar a los 2 equipos que representarán a la Conmebol en el próximo campeonato olímpico de fútbol, en los Juegos que se van a realizar en París el año que viene, allá por el mes de julio, junio, julio, agosto, más o menos. Entonces ahí está Damián Bobadilla ahora en su nuevo club, el San Pablo de Brasil, donde alguna vez brilló Cecilio Martínez, por ejemplo, que anduvo por el fútbol brasileño también, como muchos paraguayos famosos. Sinforiano García, Cachito Brías, este, Kiko Reyes, que va a ser figura fundamental del Flamengo, Romerito entre los últimos, y muchos que son muy conocidos, por cierto, y entre ellos ahora se encuentra Damián Bobadilla. Por fin Néstor Camacho fue presentado en Tacuarí, en un sencillo acto llevado a cabo en la cancha, en la secretaría del club en Barrio Jara, donde firmó solo por el torneo Apertura. Al cabo del torneo pues se evaluará las condiciones, se evaluarán los resultados, se evaluarán las condiciones económicas del club como para seguir contando o no con este jugador. Claro, todo se facilitó mucho porque su representante es Regis Márquez. Y Regis Márquez es un rapaiciño que hace rato está trabajando con futbolistas paraguayos. Recuerdo que en el 99, cuando todavía estaba en la cresta de la ola el Colorado Gamarra, hablamos más de una vez con él desde el Radio Nacional del Paraguay, donde estaba yo por entonces, para averiguar cosas sobre el Colorado Gamarra precisamente. Y bueno, y él es el representante de Camacho, gerencia el fútbol en el Tacuarí, o sea, él es el que paga allí. Y entonces todo se hizo muy fácil, porque Regis Márquez sabe que un jugador como Camacho, que tiene 36 años, que está llegando al ocaso de su carrera, si no sigue jugando es muy difícil que pueda tener cabida en un club de afuera, por una suma respetable que le permita retirarse con altura y con honor, como dice la polca de uno de los clubes de nuestro país. Entonces firmó y ahí está. Está en Tacuarí, repito, hasta que termine este torneo, que es el torneo Apertura de la Asociación Paraguaya de Fútbol.
Ayer también se lo vio a un muy sonriente Alejandro Silva, oficialmente presentado en filas de Libertad, con unas palabras. ¿Por qué no se calla? ¿Por qué no se calla? O me va a decir que pasó mal en Olimpia. ¿Qué va a pasar mal? Pasó de lujo, hizo lo que le dio la gana, jugó cuando quiso. Bueno, y ahora está feliz de estar en Libertad. Ya jugamos, coño, jugador, sea. No puede ser. Bueno, puede ser, claro que puede ser. Claro que puede ser, así es. Bueno, y ahí está, feliz y contento con su nuevo juguete. Vamos a ver cómo le va. En cuanto al caso de Alexander Barbosa, está duro el chico, no quiere saber nada de que le rebajen su sueldo ni que le paguen en guaraníes. Y en esta lucha está. El presidente de Editores dijo, no, bueno, y si se arregla, se arregla, y si no se arregla, no se arregla. Tenemos 6 o 7 que están esperando que le demos la palabra para que vengan a jugar con nosotros felices y contentos. Y así es el fútbol. Nadie es imprescindible. Yo creo que imprescindibles fueron en algún momento de su carrera, por ejemplo, Arsenio Erico en Independiente. Y hasta que él estuvo viejo y chochoco y con la rodilla reventada no salió. Se jugó en Independiente 8 o 9 años sin ningún problema. Maradona se fue pronto. Messi no terminó en el Barcelona. Encima salió mal. Salió pichado y pichándole a todo el club. Y es difícil salir así de los clubes. Y hay ejemplos y nadie, repito, es imprescindible. Todos son sustituibles. Y más todavía ahora en este momento en que el poderoso caballero que es Don Dinero manda. Lo único que me llama la atención es Kylian Mbappé. Le tientan de aquí para allá, de derecha a izquierda, pero él está feliz jugando en su club. Y no da noticias, indicios ni nada que se le parezca que va a abandonar el Paris Saint-Germain. Y los del Paris Saint-Germain están locos porque quieren colocarlo en cualquier otro club de afuera porque saben que tendrán por lo menos 100 millones de dólares si es que logran hacer la transferencia y él no se quiere ir. Y las reglas de las transferencias dicen que si el jugador no se quiere ir, no se va. Nadie lo puede obligar. Y si no lo quieren aguantar, le tienen que pagar lo que dicen que vale para que se vaya. A él, no al otro club ni nada. Ese es el punto. Y por eso es que me encanta Kylian Mbappé. Realmente me encanta. Por esa actitud que tiene de no ser plata potá, muerto de hambre por la plata, como fueron todos. 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 Nadie me va a decir que no fue así. Bueno, ¿dónde estaba? Apareció Wilson Ibarrola. Un tiempo estuvo por Olimpia, después jugó por varios clubes de ascenso. El último club donde jugó en primera fue en Nacional un ratito. Después se fue al Atlético Tucumán de la Argentina, donde estuvo todo el año pasado. En todo el año pasado jugó 4 partidos, en total 160 minutos de fútbol en total tuvo. Por supuesto, Villapota volvió y ahora va a jugar en Guanarí, donde firmará por una temporada. Los 33 jugadores del plantel, incluyendo los nuevos, que son Nico Maná, Rubén Ríos, Alex Álvarez, Marcelo Ferreira y Ramón Ortiz, completaron su segundo día de trabajo con Sportivo Luqueño al frente de Julio César Cáceres en las orillas impetuosas del Paraná. Los luqueños permanecerán en Encarnación durante 10 días. Tito Villalba, lesionado el año pasado, qué mal se lesionó, pobre Anga. Estaba jugando buenísimamente bien y era número puesto como titular en la selección paraguaya y fue otro de los que se lesionó, otro de los que se quedó afuera, razón por la cual aún no podemos despegar en las eliminatorias. Bueno, está recuperándose, vuelve al país, va a negociar con Libertad su continuidad, tiene contrato todavía vigente, no creo que haya problema. Por lo menos Libertad no dio noticias en los últimos tiempos de ser tan tarirí por la plata y sacarle a los jugadores que no pueden ser. En fin, va a estar de vuelta y arreglará con Libertad. Cuando hablamos de fútbol hay 1000 razones para discutir. Pero si hablamos de yerba mate, ya les digo, nada que hablar. Yerba mate, cara, ya a mejor do Paraguay do mundo. La mejor yerba paraguaya. De por allá, La ciudad colombiana de Barranquilla perdió
la sede de los Juegos Panamericanos del año 2027. No llenaron los requisitos, no cumplieron los compromisos, no hicieron lo que tenían que hacer y la organización le retiró la candidatura. Ahora esa candidatura para el año 2027 está abierta y surge la posibilidad, digo nomás yo, surge la posibilidad porque así también dijeron aquí los dirigentes del deporte paraguayo, de volver a hacer en Asunción. ¿Y por qué? Y porque lo que se hizo acá el año pasado fue verdaderamente extraordinario. Fue muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy lindo y quedó muy bueno, muy buenos, muy buenos recuerdos. Entonces lo más probable es que se vuelva a realizar en Asunción. Si es que no se presenta a otra ciudad, si se presenta a otra ciudad, por supuesto que habrá que evaluar a ver cuál es la que se queda con la organización de este torneo. Siguen las bajas en la selección preolímpica. Ahora el que no podrá integrar el equipo es el ex guaraní Romeo Benítez, recientemente transferido al Atlético Paranaense junto con Mateo Gamarra, el club ahora dueño de su pase que no lo cederá a la selección y así lo comunicó a la APF. Misma situación de Matías Segovia, negado por el Botafogo. Sol de América sigue juntando jugadores. Esta vez se trata de un argentino de 22 años procedente de San Martín de San Juan, un club de la B Nacional, que se llama Leandro Javier Espejo y ya fue presentado. Se suma otro argentino, a otro argentino delantero también, Cristian Amarilla, y a los paraguayos Gerardo Ortiz, Ronald Roa, Brian Quintana y Daniel Ditze. Luis Martínez se llama un mediocampista que jugaba en Guaraní y ahora llegó para integrarse a filas del Sportivo Ameliano. El año pasado Martínez jugó 23 partidos en Guaraní, 11 de ellos de titular, de los cuales tuvo siempre muy buen rendimiento. Se espera de él que así también sea ahora en el Ameliano, donde va a jugar bajo las órdenes del cabo, ¿cómo era? Sarabia, del cabo Sarabia. Yerba mate Carayá tiene sabor a monte, procede de los yerbales vírgenes del Alto Paraná, en la zona de Corpus Christi, de donde son seleccionadas urgentemente las hojas para ser sometidos a un procesamiento con modernos equipos que garantizan ese sabor original que da gusto probar. Sabor a monte. Bueno, anécdotas e historias se llama este pedazo de mi programa que vamos a leer ahora. No me gusta hablar de mí, soy muy renuente a hacerlo y me cuesta referir los hechos de mi historia, de mi pasado o de mi familia. Tal vez por eso nunca terminé de escribir 1, 2 o 3 libros. Tengo muchas cosas sueltas, muchos artículos sueltos que todos juntos pueden ser un gran libro. Bueno, me propuse recopilar esos escritos, que son cerca de 300 que escribí en ABC Color a lo largo de varios años, y también en otros medios. Bueno, pero me doy cuenta de que hay cosas que necesitan saberse, no solo por mí, sino también por quienes estuvieron a mi lado, me acompañaron, me apuntalaron en distintas etapas de mi vida y en una inmensidad o en una diversidad de actividades que desarrollé durante mi vida, tanto en lo familiar como en los estudios, el cuartel, el deporte, la iglesia, la política, así como las más variadas actividades que tuve que emprender obligado para buscar trabajo y mantener a mi familia. No siempre fui periodista, no siempre fui constructor, no siempre fui profesor, pero todas esas cosas hice. No siempre fui dibujante técnico también. No siempre fui jefe de prensa, fui jefe de... Bueno, ya alguna vez le voy a contar. Puedo decir que pertenezco a una generación en la que el tecoreí sencillamente no existía. ¿Por qué no existía? Porque nuestros queridos papaces y mamaces no nos dejaban estar tecoreí. El tecoreí significaba ir a chutar con los amigos, con los vecinitos en algún arenal de por allí cerca. Salesianito fue uno de esos.
donde más de una vez alguien se rompió el dedo gordo pateando una piedra en vez de la pelota, donde yo me rompí esta muñeca, la izquierda, cayéndome después de colgarme de cabezudo de un parante, era muy chico, tenía 6 años, me caí y me rompí la muñeca. Entonces, comencé a transitar los caminos del trabajo a los 12 años más o menos, 12, 13 por ahí, no me acuerdo bien exactamente la fecha. Lo que sí me acuerdo es que el Cine Victoria ya se había inaugurado, que era la oficina de Barreil Hermanos, la primera oficina de Barreil Hermanos, allá en la calle Oliva, pegado por el bar La Colmena, en la planta alta del edificio de ACE, Sociedad Anónima, de los Espinosa, que eran los representantes de Land Rover en el Paraguay y muchas otras máquinas de Inglaterra, eran ingleses ellos. Y la señora del ingeniero Espinosa, doña Cintia Lee, era inglesa. Y era el tiempo en que se inauguró el Cine Victoria. Me acuerdo que allí al Cine Victoria fui a ver en el año en que se inauguró el cine con la película Juana de Arco. Y fue Sangarí. Las dos primeras películas filmadas en tridimensional. Así que, y hoy ver una película en 3D, hasta en la tele, hasta en tu celular puedes ver actualmente. En aquella época, Dios mío, lo que costaba. Y sí, y hasta ahora. Después de eso pasé a trabajar en la oficina administrativa de la misma empresa en la construcción del Hotel Guaraní desde 1959. Comenzó antes la construcción, porque primero tuvo que hacerse un trabajo larguísimo de excavación como de 4 metros de profundidad en prácticamente toda la manzana donde se encuentra el hotel para construir primero en el fondo una base que impedía que las aguas subterráneas surgieran. Tuvo que ponerse una bomba que hasta hoy funciona extrayendo el agua desde allí para que no se inunden los subsuelos. Hasta ahora funciona esa bomba. Si no funcionara esa bomba, el Hotel Guaraní se inundaría, sin ninguna duda. Bueno, y en 1959, el año que me fui al CIMEFOR, comencé a trabajar allí. Trabajé durante todo el año hasta el último día del mes de noviembre, porque el 1 de diciembre de 1959 nos fuimos a Villa Hayes. Los cimeforistas nos fuimos a Villa Hayes, como todos los años. Nunca pensamos que ese iba a ser el último año que estaría abierto la CIMEFOR o el CIMEFOR en Villa Hayes. El CIMEFOR porque es el Centro de Instrucción Militar y de Formación de Estudiantes, Centro de Instrucción Militar para Estudiantes y de Formación de Oficiales de Reserva. Eso quiere decir CIMEFOR, el centro, no la centro. Bueno, y nos fuimos. Y hasta allí, cuando volvimos para la Navidad de ese año, pasé por el hotel, me pagaron mi aguinaldo, che, que fue la cosa más feliz de mi vida, pues no pensaba en eso. Y me dijeron, pasa a cobrar tu aguinaldo. Y me fui a cobrar mi aguinaldo allí. Y después de allí, bueno, fue las vacaciones de Navidad del 59. Después de eso, al volver, bueno, va a seguir con los estudios. Hasta el 59 estuve en el Colegio Monseñor Lasaña. Había comenzado el primero y segundo en el San Carlos y el último curso, el sexto, lo hice en el Nacional de la Capital, la primera promoción del turno de la mañana, el sexto curso, quinta sección, año 1960, primera promoción. Guardo buenísimos recuerdos de mi etapa escolar en Salesianito, desde donde hice los 7 años de la primaria. Y les digo, el infantil con el maestro Toledo, el primer grado con el maestro Antonio Gibernau, el segundo grado, no me acuerdo ni nada, Manny Cavalli, al maestro Manny Cavalli, el tercero con el País Almonte, el cuarto, ¿en qué fue maestro del cuarto? Jaime León, creo. El quinto con el maestro Pirelli y el sexto con el País Villagra. Y después de esto viene la aventura de estudiar, cuando termino la escuela, me voy a San Carlos, me inscribo, hago el primero, hago el segundo, termino,
Y después de recibirme en el Colegio Nacional, era la cuestión de meterme a estudiar para el examen de ingreso de la Facultad de Ingeniería, con Babucho Caballero. Babucho Caballero estaba cuando eso en quinto, sexto curso de la Facultad de Ingeniería, ya era agrimensor y trabajaba mucho en agrimensura. Realmente se dedicó más a la agrimensura que a la ingeniería, pero era un excelente profesor. Tenía su casa en Quinta, entre Chile y Alberdi, ahí donde ahora se construyó, donde se construyó después el nuevo local de las empanadas, Alberdín, de Alberdín. Alberdín nació en la misma época en que yo le estoy hablando, pero estaba en la vereda de enfrente, casi en la esquina, en un garaje. Y allí lo único que hacían eran los pastelitos, no eran ni empanadas, pastelitos, cuadraditos riquísimos. Y de ahí comenzó el emporio de ellos a hacer lo que son actualmente. Pues bien, ingresé a la Facultad de Ingeniería, estuve 4 años por allí, hasta que en 1964 me picó el bichito del periodismo y allí me zambullí de cabeza a principios de ese año. Recuerdo que Flora Jiménez, amiga y vecina de Salesianito de muchos años, era locutora de Radio Caritas y pasaba todas las mañanas y las tardes de ida y vuelta por frente a mi casa. Yo vivía en Caballero, casi Teniente Fariña cuando eso, porque tenía que tomar el 4 para irse a San Vicente. Y el 4 pasaba ida y vuelta de I-U-O a San Vicente por Teniente Fariña. Bueno, en una de esas coincidimos, nos fuimos caminando hacia la radio, llegamos a la radio, me mostró la radio, en fin, todas esas cosas, y después me propone integrarme al equipo de Julio del Puerto. Y habla con Del Puerto y me presenta con Julio del Puerto y me quedé. Ha sido febrero, marzo, por ahí seguramente. Lo cierto es que llegó mayo de 1964 cuando vino a jugar el Barcelona de España Asunción con Coquito Martínez y Cayetano Re. Y allá me llevaron Casenave y Del Puerto para hacer de walquitero. Ese que está ahí en la cancha, que cuenta todos los chismes que pasa dentro de la cancha. Y así fue como me convertí, yo no lo sabía, tiempo después lo supe, en el primer walquitero del país. El primero en estrenar ese aparatito que después se hizo muy popular y hoy ya no se usa más. Hoy con el teléfono celular, una maravilla. En aquella época era un lío tremendo. Bueno, fue el comienzo, casi sin proponérmelo, de una pasión que duraría todo el resto de mi vida. Hasta tal punto que dentro de 5 meses, si Dios me permite, festejaremos juntos mis 60 años de periodismo. Ni yo lo puedo creer. Bueno, cuando hablamos de fútbol hay 1000 razones para discutir, pero si hablamos de yerba mate no hay tema de discusión. Simplemente porque Carayá es la mejor yerba paraguaya. La puedes tener en tu casa simplemente llamando al 0992 40 44 33 y ya está. Listo, Opama UPP. Hablando del fútbol internacional, antes de comenzar la próxima fecha, la fecha número 21 del campeonato de la Liga Premier, recordemos cómo está la tabla de posiciones de ese principal torneo inglés, porque también se juega la Copa Carabao y la FA Cup. Juegan 3 copas, pero esta es la más importante. Liverpool es el líder con 45 puntos, Aston Villa tiene 42, Manchester City y Arsenal 40, Tottenham 38, West Ham 34, Brighton y Manchester United 31, Newcastle 29, Chelsea Wolves 38, Bournemouth 25, Fulham 24, Crystal Palace 21, Nottingham Forest 20, Bradford 19, Everton 16, Luton 15, Burnley 11 y Sheffield 9. Los 4 últimos descienden. Fútbol español, con la victoria de ayer de Girona 4-3 sobre el Atlético de Madrid, el club catalán se ubicó de nuevo en el primer lugar compartiendo la cartelera con el Real Madrid. Ambos cuentan actualmente con 48 puntos. La misma cantidad no, tiene menos el Liverpool, 45 nomás. 48 puntos. Y 10 más que los segundos en la tabla de posiciones, que son Atlético de Madrid y Barcelona. Viene después Bilbao con 35, Real Sociedad 32, Betis 28, Getafe y Valencia 26, Las Palmas 25, Rayo Vallecano 23, Osasuna y Villarreal 19, Mallorca 18, Alavés 17, Sevilla y Celta de Vigo 16,
15, Granada 11 y Almería 5. Bajan los 3 últimos. Yerba mate Carayá tiene sabor a monte. Procede de los yerbales vírgenes del Alto Paraná, en la zona de Corpus Christi, de donde son extraídas las hojas con absoluta selección y muy buen cuidado, de manera que sean tratadas con los más modernos equipos y produzcan esta yerba exquisita. Yerba Carayá, con sabor a monte. Vamos a hablar un poco del tenis y con esto terminamos. Los vaivenes de los dos grandes del tenis mundial, Rafael Nadal y Novak Djokovic, acaparan la atención en estos días. Nadal ganó ya los 2 partidos que juega en el campeonato de Brisbane y ya está en los cuartos de final. Va a jugar los cuartos, los octavos, la semifinal y la final, Dios mediante, de aquí hasta el domingo. Bueno, está bien Nadal, pero él cree que lo que está pasando no tiene nada que ver con lo que va a pasar. Se aparta de la posibilidad de ser considerado candidato para ganar el Gran Slam de Australia porque sabe que no está en condiciones, sabe que necesita al menos 2 veces para poder estar a punto sin que haya ningún tipo de inconvenientes. Y esto es lo que dice, vamos a ir partido a partido y veremos cómo vamos evolucionando. Ganó ya 2 partidos. Sin embargo, Novak Djokovic cayó derrotado ayer en un encuentro internacional de una competencia cuadrangular de tenis frente al australiano Alex de Minaur por un doble 6-4. Demostró que no está repuesto de su lesión en la muñeca y cayó derrotado después de haber permanecido 43 partidos invicto en Australia desde 2018. Guatamina de calcular. Arrecian las dudas sobre su real estado físico. Ponen en resalto las maniobras medio turbias que debió realizar en alguno de sus últimos partidos para recuperarse de la fatiga y del dolor y sacar adelante partidos que parecían irremediablemente perdidos. Todas estas incógnitas se va a develar en este próximo Gran Slam de Australia. Gracias por habernos acompañado hasta aquí y gracias a Yerba Carayá por permitirnos estar en contacto con ustedes. Les proponemos volver a encontrarnos mañana a esta misma hora con más detalles y noticias deportivas de Paraguay y el mundo. Muchas gracias y hasta todo momento con la noticia resaltante.